Hola, Elizabeth. Hola, teacher. Y dijo, más nada, no podía conectarme, estaba de ida y de vueltas. Dije, bueno, ¿y ahora qué? Como cuando se reinicia algo, decía, ay, es Sí, tarde y esta cosa no quiere, pero parece que ya siguen sin conectarse, ¿verdad? sí, está raro. Es que sí me mandó alguien, no supe, ayer, mensaje que no iba a poder, pero que iba a ver el video, no supe quién era. y, y sabe, dijo, a ver si puedo mañana. Entonces, no sé, está raro. Pero bueno, ayer ya ve que comenzamos viendo la voz pasiva y activa. ¿Sí se acuerda de qué trataba? Sí, Más o menos. Bien. Ya vimos el uso de el Active and Passive Voice. Vimos a Exhibit, los materiales, ¿verdad? Ya vimos esta conversación sobre la recomendación del museo. Pero más que nada, estamos viendo voz activa y voz pasiva. Ya dijimos que la voz activa es cuando el sujeto hace algo. Aquí diseñó el arquitecto, mientras que en la voz pasiva nombramos lo que hizo. Usamos a veces la by, la frase de by para recalcar si es importante la persona o no. Estuvimos haciendo, pues más que nada usted estuvo haciendo esto, estuvo viendo, decidiendo cuándo debe llevar el, el by, cuando es importante. Y tenemos, pues para tener más práctica, porque él dijo hay que repasar, tenemos voz activa. Aquí nombramos, dijimos que en la voz activa la persona, el sujeto. My grandfather built that house. Dijimos que aquí usamos el sujeto, el subject y el verbo, ¿verdad? Usamos un subject y usamos un verbo en forma en pasado. My grandfather built that house. Construyó aquella casa. Tenemos en tres partes el subject, el sujeto, el verbo y de qué hablamos. El objeto es de lo que hablamos. My grandfather subject built el verbo en pasado y luego el objeto es a qué nos referimos. My grandfather built the house. Vea, lo estamos haciendo en pasado, past tense, ¿verdad? Tenemos el verbo en pasado y así formamos la voz activa, mientras que la voz pasiva nombramos el objeto, that house, y agregamos, ¿verdad? El objeto aquí lo tenemos. Este es el object, para que se entienda más bien. Agregamos el verbo to be, una forma del verbo to be. Aquí lo tenemos en pasado. Y el verbo 3 que es pasado participio. ¿Por qué verbo 3? Porque el uno decimos es presente. El 2 pasado y el 3 verbo en pasado participio V3. Entonces así formamos la passive voice. That house was built by my grandfather. My grandfather built a house. Vea que es muy diferente decir mi papá, mi abuelo, perdón, mi abuelo construyó esa casa. Esa casa fue hecha. No supe que nos había sacado. Si estaba viendo la grabación o no. no nos sacó. Hasta ahorita que cuando nos saca, luego vuelve a así es como que se pone aquí un algo. Y no sabía que nos había sacado, yo estaba brillable y no sabía que nos cortó y nos volvió a meter solo. Pero bueno, aquí estamos. No aparezco, a ver, se ve mi foto. Está bien raro esto, yo no entiendo qué pasa, pero dejé. Cerró el internet. Yo creo sí, porque screen sharing has stopped, ok. Sí, yo creo es eso porque está muy extraño, pero bueno. Entonces dijimos que aquí estamos mostrando cómo formamos tanto voz activa como voz
pasiva, para que quede más claro, ¿verdad? Ya vimos el subject, el verbo y el objeto. En cambio, en la voz pasiva tenemos el objeto en primer lugar, luego el verbo to be y el verbo 3 que estaba diciéndole que el verbo 3 pues se llama verbo 3 porque el presente se nombra como verbo 1, pasado verbo 2 y pasado participio 3. Entonces aquí está completo cómo se forma active and passive voice. My grandfather built that house. That house was built by my grandfather, pero aquí pues estamos refiriéndonos al pasado. Construyó esa casa. Fue construida por mi abuelo. Luego dice passive voice, acabamos de ver que es un object, verbo to be y el verbo 3, así lo formamos como lo acabamos de ver. Entonces tenemos voz activa y voz pasiva, algunos más ejemplos. Dice the hunter killed. Vea que tenemos en activa tenemos el verbo en pasado. The hunter killed the lion, mientras que en pasiva decimos the lion was killed by the hunter. Objeto, the lion. Verbo to be en pasado was y luego verbo 3, killed by the hunter. The boy throws the ball. The ball is thrown by the ball. ¿Por qué aquí es is? Porque aquí vemos que aquí nos dan en presente. El niño patea la pelota. Patea, no dice pateó. Entonces vemos que el verbo to be puede ir, aquí es en pasado. El cazador mató, porque lo mató es pasado, a león. Aquí fue, dice asesinado, matado. Aquí es throws, el niño lanza. Yo dije, no, throws, throw, lanzar. Dice el niño, no, throw the ball, perdón, sabe que estoy, es que me saca de ondas que se nos va el internet, ¿verdad? Pero nos dice the boy, el niño tira, es tirar, no patear. The boy throws the ball, es lanzar, es tirar, lanzar. The boy throws the ball is thrown by the boy. Entonces, pasado verbo to be en presente. Y tenemos que lo podemos hacer en varios. El verbo to be aquí lo tenemos, dice form, the passive voice with a form of be, dice con una forma del verbo to be, porque no nada más va a ser en presente o pasado. El pasado participio sí va a ir en todos. Vea cómo cambia aquí el verbo to be. Aquí está en presente, present perfect, pasado continuo, futuro, aquí tenemos, y con el might que vimos en una ocasión. Dice, English is spoken all over the world. Vean cómo aquí usamos el presente, porque pues en español decimos el inglés es hablado o se habla. Es presente. English is spoken all over the world. El inglés es hablado en todo el mundo. Es hablado, no dicen fue hablado, ¿verdad? Para que sea was, sino es hablado porque se sigue hablando y se seguirá hablando, entonces es presente. Tenemos el present perfect. Ahora, las ventanas, the windows have been cleaned. Las ventanas han sido limpiadas, aseadas, han sido. The windows have been cleaned. O sea, ya limpiaron las ventanas, have been, han sido aseadas. Lunch, ay, ¿por qué me pasé? Lunch, bueno, lunch was being served. Vea, lunch. ¿Qué dijimos que era lunch? Pues vamos a entender que es la comida, Almuerzo. el almuerzo. Sí, porque un desayuno es un desayuno temprano, algo, a lo mejor un café y un pan tostado y un lunch ya viene siendo un almuerzo, entre almuerzo y comida, un lunch, un almuerzo. Was being served. Dice lunch was being served. ¿Verdad? Dice el almuerzo está siendo servido. The work will be finished soon.
aquí lo tenemos el verbo to be, pero con futuro. The work will be finished. ¿Qué será? Dice el trabajo estará terminado pronto. O será, porque vea que ser o estar, estará terminado pronto. The work will be finished. The work will be finished soon. El trabajo será terminado o estará terminado pronto. They might have been invited to the party. Ellos podrían haber estado invitados o podrían haber sido invitados a la fiesta. Vimos el might have, él pudo haber, podría haber. They might have been invited to the party. Entonces el verbo to be puede ir en diferentes formas. Por eso nos dice con una forma, el passive voice, con una forma del verbo to be. Con alguna forma, ya sea con presente is, con was, con have, con will, con might have, y así sucesivamente. ¿Sí? Es dependiendo cómo hablamos. Dependiendo cómo hablamos, pero al inicio utilizamos el object. Vean, nos dice, we can mention the subject in the passive voice using the word by, and after that, the noun or the object pronoun. Vamos a entenderle bien. Dice, podemos mencionar el sujeto en la voz pasiva usando la palabra by. By, pues eso ya lo vimos, ¿verdad? Después de que el sustantivo o object pronoun, sujeto. Ve, aquí dice, a veces vamos a usar ya sea un subject o a veces un object pronoun. Él construye una casa, ¿cómo lo cambiamos? He, que se construye, va a ser en presente. He builds a house, así de sencillo. He builds a house es activa, porque nombra primero al sujeto, luego el verbo en presente. He builds a house. He builds a house. Él construye una casa. ¿Cómo lo hacemos en pasiva? Primero nombramos el objeto, a house is built. ¿Por qué is? Porque aquí dice que es en presente. A house is built by him. Him equivale a él. A house is built by him. Una casa es construida por él, no decimos by he, sino by him. A house is built by him. ¿Ok? Ujú. Ok. Entonces también podemos usar object pronouns. Otro más para que se entienda, dice passive sentences with two objects. Level 3. Dice que tenemos oraciones con dos objetos. ¿Por qué dos? Dice rewriting an active sentence with two objects in passive voice means that one of the two objects becomes the subject and the other remains an object. ¿Qué nos da a entender aquí? Que volverá que haciendo una oración en voz activa puede tener dos objetos, ¿verdad? En voz pasiva, lo que significa que uno de los dos se convierte o llega a ser el sujeto y el otro pues continúa como objeto. Lo vamos a entender. En voz activa decimos Rita. Sabemos que en la activa nombramos al sujeto. Rita wrote a letter to me. Vea, Rita escribió una carta para mí. Rita escribió una carta para mí. A letter se refiere a la carta, es el objeto, pero dice para mí, pues es otro object. Aquí lleva object one, object two. Entonces nos dice que en la pasiva, in passive voice, means, dice, significa que uno de los dos objetos, object, ya sea a letter, se convierte en sujeto. De aquí como puso a letter, pues a letter va al inicio porque dijimos que en pasiva nombramos de lo que se está hablando. Aquí se habla de la carta, a letter, y como aquí está en pasado, was written, una carta fue escrita para mí por Rita, by Rita. A letter was written to me by Rita. Vea como aquí lo cambia hasta acá. A letter was written, el verbo, to me by Rita.
Y otro pasivo dice, I was written a letter by Rita. Es como yo escribí una carta para Rita. Entonces, pues a veces así vamos a usar que lleve dos objetos, refiriéndonos a quién le escribieron algo, a quién le hicieron algo. Vamos a ver si hay algún ejemplo. Dice, rewrite the sentences in passive voice, present simple. Aquí va a ser puro presente, presente. Desde que vemos cleans, vemos que está hablando de John, pues el verbo va con S. Vemos que es presente. Understand, presente. Te, test, presente. Entonces dice, John cleans the bathroom. Bien sencillo esta oración en voz activa. John es el sujeto, verbo y el objeto. John cleans the bathroom. ¿Cómo lo cambiaría a pasiva? The bathroom. ¿Ah? The bathroom The bathroom was no es presente. Recuerde que allá arriba dice present simple. Estamos hablando en presente, no en pasado. the bathroom is Ajá. Y clean. the Is bathroom clean. is, ¿cómo es el pasado participio de clean? Cleaned. The bathroom is cleaned. Recuerde que el pasado es cleaned y el pasado participio también es cleaned. The bathroom is cleaned by John. By John. Okay. They understand Spanish. ¿Cómo cambiaría esta en presente? They understand Spanish. Ellos entienden español. ¿A qué nos referimos? Al Al español. español. ¿Cómo quedaría Spanish? ¿Cómo Spanish queda? is Spanish is, understand. no, understand está en presente. Aquí cleanse está en presente, pero aquí está en pasado participio. Spanish, ¿cuál es el pasado participio de understand? Hay que repasar los pasados participios porque se usan Understand. mucho. Understood. Ok, Spanish is understood by them. En lugar de they, decimos them, porque vimos que podemos sustituir. Spanish is understood by them. They understand Spanish. Spanish is understood by them. The electrician tests the fire alarm. ¿Cuál es el sujeto? The fire. ¿A qué se refiere? The fire alarm. The fire alarm, ¿qué? ¿Qué significa test? Es como probar, hacer una prueba. Ah, ya. The fire alarm is test, No, ¿cuál es el pasado pero participio de es que no sé test? cuál es el pasado ¿Qué le participio de agregamos a los verbos? Ed. test. The fire alarm, The fire alarm is test, tested. tested. ¿Qué más? The fire alarm is The tested by fire, the the electricians. electric. No se le olvide, si aquí dice the bathroom is cleaned by John, Spanish is understood by them, the fire alarm is tested by the electricians. Ok, no se le olvide, todo esto fue en presente, usando passive voice en presente simple. Porque aquí en los verbos vemos que están en presente. Understand, clean, test. Entonces lo pasamos a voz pasiva en presente también. Tenemos otros más. The teacher closes the window. ¿Vea por qué closes? Porque habla del maestro o la maestra. Closes the window. ¿Cómo lo hacemos en voz pasiva?
The window Ajá. are The closed. window The window is closed. is Closed closed. by the teacher. The window is closed by the teacher. Y por último, the dog bites the cat. El perro muerde, el gato bites. The dog bites the cat. The cat Ujú. Como decimos, es mordido. is It's bites. bitten. 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 The cat is The bitten cat is bitten by the dog. by the dog. The cat is bitten by the dog. Entonces, esto fue tanto voz activa como pasiva en presente. Usamos is o are. Casi no usamos are porque no hablaban en plural. Fue puro singular. Pero ahora vamos a ver pasado. Rewrite the sentences in passive voice. Dice Frank built a house. Aquí sí está el built en pasado. The house was built, porque built es built igual en pasado participio. The house was built by Frank. Ahora nos dice, she bought 4 apples. ¿Cómo nos quedaría? ¿De qué habla? Ay, perdón. ¿De qué habla? Ella compró No manzanas. traducir, sino a qué se refiere para hacer la voz pasiva. 4 apples. ¿Cómo haríamos la pasiva? Four apples was 4 apples. Comenzamos con de lo que se refiere. 4 apples. was No es was porque está hablando de manzanas. Plural. were Where. ¿Cómo decimos 4 manzanas fueron qué? bought Bought. by she. No by her. Recuerden que vamos a decir By her. ella. Vamos a Ah, ya. utilizar her. Ajá. By her. 4 apples were bought by her. ¿Sí? The man stole the blue car. The man stole the blue car. So, ¿qué es stole, teacher? Robar. ¿Cómo comenzamos? The blue car. Recuerde que siempre hay que identificar the blue car. ¿A qué se refiere? The blue car was pasado participio stole. No, stolen. Hay que repasar los pasados participios. By. The man puede ser the man o by him. Puede ser by the man o puede ser by him. Uno de los dos. The police arrested the thieves. the thief Los ladrones were arrested arrested by by the police. the police. Así de sencillo. The thieves. La policía arrestó los ladrones. Los ladrones fueron arrestados por la policía. Vea, pues es lo mismo, pero cambiado en voz pasiva, voz activa. Cuando comenzamos con lo que es de lo que nos habla, los ladrones fueron arrestados por la policía arrestó a los ladrones. Aquí se arrestó, fueron arrestados. Jack swam the 200 meters. The 200 Podemos decir,
200, ay, esos son minúsculas. 200 metros, 200 meters, Where fueron. ¿Cómo es el paso swam, participo de? No. Swim es presente, swam pasado. ¿Cómo hacemos el swim, paso participio? Swim, swim, swam, swim. swim. Me hace falta repasar. Y es que le falta mucho los pasados participios. Pas- Hace falta, pues sí, Swim, repasar swam, swim, swam, swim, como swim, es swim, swam, swim. swim, swim, swam, swim. 200 meters were swum by Jack. Así nos quedaría. Hay que repasarlos porque sí hace falta. Cuando son regulares, nada más es ed, arrested. Se le agrega ed, pero cuando son irregulares, stole, dice stole, stole, stolen. By, boat, boat. Swim, swam, swum. Ok, entonces aquí hicimos ejercicios en pasado simple. Ya hicimos aquí los de presente, que decía is cleaned, is understood, is tested, the window is closed, the car is beaten. Aquí ya fue pasado. Desde que vemos en presente cleans, decimos cleaned, understand, understood, test, tested. Aquí lo estamos viendo en pasado el verbo. Sabemos que acaba de ser el verbo to be en pasado. Acá vimos el verbo to be en presente puro is. Acá vemos el verbo en pasado was, where, was, where. Y ahora vamos con futuro. Dice, hoy aquí ya estaban, a ver, ahora las vamos a pasar de uno por uno. Dice, rewrite the sentences in passive voice will future. Henry will drive Charlie home. Henry, dice, will drive Charlie home. Es como que Henry llevará a manejar, no es manejará, sino como llevará a Charlie a su casa. ¿Cómo quedaría el futuro? Charlie, que es el subject, hay que ver de qué hablamos. Charlie will, aquí vamos a poner will be driven. Con el will, vamos a poner el will más el verbo to be, así como es, be, will be. Charlie will be driven home. Charlie will be driven. El paso participio de drive es driven. Pero no decimos Charlie is driven ni are driven, sino will be. Will be. En futuro vamos a usar will be. Will y be. Ese es el verbo to be, pero le vamos a agregar will. Charlie will be driven home. We will not send the tickets. Nosotros no enviaremos los boletos. ¿Cómo nos quedará en voz pasiva? The tickets. ¿Cómo la negación de will? The word The tickets, ¿cómo la negación de will? Want. want, Recuerde que decimos want, will not be o want. Aquí podemos decir the tickets want to be. Want be o will not be. Will not es normal, pero con contracción decimos want. Want es negación. The tickets won't be sent o the tickets will not be sent. Que no se olvide el be. Tenemos la 3. The bus driver will take the tourist to the hotel. The bus driver will take, dice el bus driver, el que maneja el autobús, el chofer del autobús, llevará, will take, llevará a los turistas al hotel. Will take. ¿Cómo lo hacemos en voz pasiva? Recuerde que hoy estamos hablando del futuro. Ya vimos presente, pasado y vamos en futuro.
¿Cuál es Ah, de qué habla? de los turistas. The tourist, The tourists ajá, will, will will be, be, will will be, be, pasado participio de take, eh, hay que repasarlos ta- porque ya debemos de taken, tenerlos bien presentes. Taken, taken, the tourists will be taken, los turistas serán llevados, ¿a dónde? to the hotel To the hotel, ¿por quién? By the bus driver, a lo by mejor. bus, Puede que vaya o puede que no, a veces lo by vamos a the, poner, a veces no. Dice, the tourist will be taken to the hotel, nada más. Los turistas serán llevados al hotel. Como no importa si lo lleva el bus driver, pues no lo ponemos. The tourists will be taken to the hotel. Tenemos otro, pero ahora es pregunta. Vean que aquí fue una negación. Tuvimos una negación, dos afirmaciones y ahora va una pregunta. Will Oliver cancel the meeting? Oliver cancelará la reunión, la junta. ¿Cómo hacemos voz pasiva? Will Oliver cancel the meeting? the meeting, ¿Cómo le quedaría? The meeting. the meeting will be, No es pregunta, va a ser así. Will, aunque sea en voz pasiva, vamos primero con el will. Will, the meeting, primero va a ir el will, porque en preguntas primero va esto, no puede ir the meeting. Will, the meeting be. Vea cómo va will be, pero en medio va a ir the meeting. Dice, will the meeting be canceled? La reunión será cancelada. Will the meeting be vaya, canceled? Entonces aquí no vamos a decir the meeting will be canceled. No, va a ser will porque es pregunta. Siempre que sea pregunta, aunque sea en sí, sí, voz sí, pasiva o activa, va a ir primero el will. Will the meeting, así aquí decimos will the meeting be. Will the meeting be canceled? ¿Será cancelada la reunión? ¿La reunión será cancelada? Y tenemos otra más que dice, I will answer the questions later. Dice, contestaré las preguntas más tarde. ¿Cómo nos quedará en voz pasiva? the question Ajá. The will, questions will be will be answered. The question answered, will be answered. No se le olvide que aquí este debe de llevar de answered later. The questions will be answered later. Las preguntas serán contestadas, respondidas más tarde. Entonces esto fue futuro. Ya vimos presente, ya vimos pasado, ya vimos cómo hacemos tanto activa como pasiva en futuro. Nos dice que hagamos, ay, pero ya no vamos a alcanzar porque ya nos va a cortar. Entonces, nada más hacemos este ejercicio. Ahorita que regresemos, porque nos va a cortar. ¿Ok? sí.